Hola, bienvenidos a Vidas Apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el día de hoy vamos a ver un santo que es más conocido por su festividad, sobre todo aquí en España, aunque es una fiesta mundialmente conocida, que por su propia vida. Hablamos de San Fermín y su festividad, por supuesto, los Sanfermines de Pamplona. Bueno, vamos a abordar en este episodio, como hacemos siempre, un poquito en relatos un poquito biográficos, aspectos de su biografía, de su vida. También hablaremos un poquito de esa celebración de su festividad y un poco del patronazgo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos entonces a ello. Vamos a empezar con quién fue San Fermín y cuándo vivió. Comenzamos. Se supone que es un personaje, y luego ahora explicaré por qué lo de se supone, que vive en el siglo III. Esta persona, Fermín, pues era hijo de dos personajes que además eran, podríamos decir, personajes nobles, ¿no? De la nobleza romana. Por una parte, Eugenia, una dama de la nobleza romana, y por otro lado, Firmo, que era un administrador de alto rango en la ciudad de Pamplona, pues ciudadano romano, como decíamos. Nace supuestamente en el año 272 y pues pasa su infancia viviendo, pues como digo, rodeado de la nobleza romana en la ciudad de Pamplona. Tiene mucha influencia ahora en esta época de su infancia, pues un personaje que también luego posteriormente fue nombrado santo, fue canonizado, que es Honesto, San Honesto, y su maestro, el maestro de Honesto, que era Saturnino, también santo y canonizado, San Saturnino. Estos dos personajes tendrán, como digo, mucha influencia en la vida de Fermín. Honesto, de hecho, llega a Pamplona después de haber sido encarcelado en Carcassonne, en el sur de Francia, Carcassonne, y bueno, pues llega a Pamplona y empieza a evangelizar, se encuentra con la familia de Fermín, como decíamos, y supuestamente se convierte al cristianismo Fermín y su familia. Recordemos que es una época, este siglo III, en el que el cristianismo no está muy bien visto. De hecho, incluso muchas veces perseguido, y veremos ahora, a finales del siglo III y principios del IV, viven pues, una de las mayores persecuciones de la historia de la Iglesia, que es la del emperador Diocleciano, ¿de acuerdo? Continuamos un poquito con la vida de nuestro personaje. Con 17 años, al parecer, pues tenía ya bastante labia, bastante buena labor evangelizadora una vez convertido y ya predicaba incluso. A los 18 años se le ordena sacerdote y ya a los 24 añitos, fijaos, un pipiolo, pues es ordenado y nombrado obispo de la ciudad de Pamplona. Fijaos, qué precoz, efectivamente. Bueno, pues al parecer era bastante un personaje, pues eso, que con una labor evangelizadora importante, ¿no? y de transmisor del evangelio. En esta época, como digo, que el cristianismo todavía estaba propagándose de manera, pues, poco a poco y despacito, pues un personaje importante, ¿no? Posteriormente, tras esta etapa en su ciudad natal, viaja al sur de Francia, hace una especie de tour para, como digo, evangelizar esa zona, sobre todo las zonas de Aquitania, de Auvernia, ¿no? y de Anjou, ¿de acuerdo? Y termina en la ciudad de Amiens. Termina, y digo, pues porque aquí también luego terminará su vida, ahora vemos. En la ciudad de Amiens, además, le nombran obispo también, por eso es conocido como Fermín de Amiens, ¿de acuerdo? El obispo de Amiens, porque también le nombran obispo. Aquí, en esta zona de Amiens, como digo, pues se granjean muchos enemigos. ¿Por qué? Porque en las altas esferas del Imperio Romano, pues el cristianismo es perseguido, como hemos dicho. Ya empieza esta etapa de las persecuciones y demás, y sobre todo la etapa del emperador Diocleciano, y pues, como digo, pues no gustaba nada estas predicaciones cristianas. Por tanto, lo que hace es que estos enemigos que se crea en Amiens le encarcelan y intentan hacer que renuncie a su fe y deje de evangelizar, a lo cual él se niega y es ejecutado, es decapitado en esta ciudad en el año 303, supuestamente. Bien, ¿por qué hablamos todo el rato de supuestamente o probablemente o no, de este personaje? Bueno, pues en realidad se discute su existencia histórica.
wow, o sea, que no se sabe ni qué existió, pues bueno, es posible, es que no se sabe muy bien. Es curioso cómo antes del siglo VII no se sabe absolutamente nada de la veneración de este personaje. Es posible, porque esto se ha hecho con muchos personajes, y por ejemplo con Valentín, hablamos en un capítulo, pues que ciertamente se mezclen la vida de varios personajes para canonizar un único personaje y hacer pues de ese martirio y de esa vida una vida a seguir, ¿no? Porque muchas veces los cristianos lo que querían precisamente era encumbrar estos martirios para hacer justo todo lo contrario que querían los emperadores con estas persecuciones, que era acabar con el cristianismo. ¿Qué ocurrió? Que con las lo diré, sí, se ensalzaban a estos personajes, pues lo que ocurre es precisamente todo lo contrario a lo que pretendían los emperadores, que era que el cristianismo se propagó con muchísima más velocidad. La gente se preguntaba, cómo estos personajes se dejan matar por las autoridades por su fe? Es decir, que no van a hacer, no reniegan de esta fe, ¿cómo es esta fe tan poderosa? Que no reniegan de su fe y hasta son martirizados, ¿no? Y los matan y los torturan y no reniegan de su fe. Todo esto hace que el cristianismo se expanda con muchísima mayor facilidad, cosa que era lo contrario, como decíamos, a lo que pretendían los emperadores. Muchas veces, en muchas ocasiones, uno se encuentra su destino, ¿no? Intentando evitarlo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con el cristianismo. Los emperadores intentaban evitarlo y, en fin. Pues, ¿qué ocurre? Que los primeros cristianos también forman o ensalzan e incluso, como digo, mezclan muchas leyendas y cuentos de los propios primeros cristianos, ¿no? De estos martirios y pues se generan todo este tipo de figuras, ¿no? Entonces la figura de Fermín, como digo, es extraño que hasta el siglo VII no se hable de su figura y hasta el siglo XII no haya ninguna referencia, digamos, prácticamente, ¿no? El siglo XII se traslada la primera reliquia por parte de Pedro de París a la ciudad de Pamplona en el año 1181. Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver un poquito, ¿no? También otra curiosidad muy interesante, que a mí me ha resultado interesante cuando he estado leyendo sobre el personaje, y es que no es el patrono de la ciudad de Pamplona. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Pues no lo es. En realidad el patrono de Pamplona es San Saturnino. Y nuestro protagonista, Fermín, junto a otro personaje súper importante, Navarro, hablamos de San Francisco Javier, del cual también hablaremos en otro episodio, pues son patronos de la Comunidad Foral de Navarra, pero no de la ciudad de Pamplona, ¿no? Curiosamente, ¿no? Bueno, el caso es que, como decíamos, esta festividad tiene sus orígenes en el siglo XII, que empiezan a venerar a esta figura de San Fermín cuando traen la reliquia de Francia, de la cabeza o una reliquia de la cabeza de este personaje Fermín, ¿no? A Pamplona. Y pues ya poco a poco, pues eso, con estas ferias medievales, estas corridas de toros, se van concentrando primero en el día 10 de junio, julio, empieza a celebrarse esta festividad y luego en el año 1590, fijaos, final del siglo XVI, se traslada al 7 de julio. Es aquí ya también cuando poco a poco va creciendo esta festividad en torno a este santo y va cobrando importancia, pero ya en el siglo XX es cuando ya, digamos que esta festividad explota internacionalmente hablando, ¿no? Se declara la fiesta como de interés turístico internacional y además por medio de también un escrito de Ernest Hemingway, pues hace que pues, se conozca esta fiesta mundialmente, ¿no? Por tanto, ya no solo asociada a este santo un poquito legendario, sino también a la propia festividad ya en sí, ¿no? Así que nada, espero que hayáis disfrutado de las anécdotas de este personaje, de su festividad y nos vemos en el siguiente episodio.